Hola a todos de regreso, buenas tardes, buenas noches. Tengo ahora el gusto de presentar a ustedes, a José Ignacio Espinosa Camacho, ingeniero mecánico y estudiante de la maestría en nanotecnología en el Tecnológico de Monterrey, quien tengo el gusto de supervisar su trabajo de investigación. El título de la plática que dará José Ignacio es Agrupamiento espectral cuántico para la segmentación de imágenes. Sin más, José Ignacio, muchas gracias por aceptar la invitación, y la palabra es tuya. Adelante. Listo. Muchas gracias, Salvador. Bueno, mi nombre es José Ignacio Espinosa. Les voy a explicar qué es el agrupamiento espectral cuántico para la segmentación de imágenes. Como Salvador había dicho, les estoy haciendo este trabajo bajo su asesoría como parte de la tesis de la maestría. Primeramente, les voy a introducir un poco al procesamiento de imágenes, luego al aprendizaje automático y un poco de notación de grafos. Luego explicaré qué es el agrupamiento espectral y su contraparte cuántica, el agrupamiento espectral cuántico. Finalmente, explicaré cuál es la motivación de este trabajo. ¿Qué es el procesamiento de imágenes? El procesamiento de imágenes son técnicas y operaciones hechas a las imágenes para mejorarlas o extraer información de ellas. ¿Cuáles son los pasos para el procesamiento de imágenes? Pues consiste en importar los datos, abrir la Disculpa, José imagen. Ignacio, perdón que te interrumpa. Sí, Sé que tienes el cubrebocas y cuesta trabajo hablar. Si puedes hacer un poco más alto, te lo agradeceríamos. claro, claro. Muchas Consiste en importar los datos, en abrir la imagen. Luego es análisis y manipulación de los datos, en la que se utilizan algoritmos y técnicas para extraer su información o alterar la imagen. Finalmente tenemos la salida de datos, que pueden ser tanto datos de la imagen o la misma imagen alterada. Como pueden ver a la derecha, tenemos la figura, una imagen con círculos aglomerados entre sí. Entonces, lo primero que hice fue importarlo en un software que fue MATLAB. Lo analicé mediante el algoritmo espectral y la salida de datos fue los mismos círculos aglomerados, la imagen segmentada. Entonces, ¿qué es el aprendizaje automático o el famoso machine learning? El aprendizaje automático es un subárea de la inteligencia artificial cuyo objetivo es entender el aprendizaje. Busca que un equipo, una computadora, aprenda sin indicaciones directas del usuario. Mediante algoritmos se analizan los datos, se crean patrones y se generan modelos matemáticos a partir de ellos. Por ejemplo, en la figura tenemos datos no clasificados. Nuestra mente ya sabe que se pueden clasificar en dos grupos, pero ¿cómo hacemos para que la máquina entienda que son dos grupos, ¿no? Bueno, ahora un poco acerca de grafos. Un grafo es un conjunto de nodos conectados por aristas o arcos para representar relaciones entre datos. Se representa como G igual a BE. Hay dos elementos muy importantes para esta presentación que se llaman la matriz adyacente, que es la matriz que representa el grafo, tal que es igual a una medida de similitud si los nodos están conectados y cero si no lo están. Y la matriz de adyaciencia es igual a al elemento de la matriz adyacente si existe un nodo entre P y Q. Ok, ¿qué es el agrupamiento espectral de datos? Es una técnica de aprendizaje automático, aprendizaje automático no supervisado. Es decir, que los datos no están preclasificados. Y es transductivo porque se utilizan los datos solamente para analizarlos y no para predecir o utilizar datos externos a este conjunto original de datos. Se utilizan los valores y vectores propios de los datos. Es por eso que se llama espectral, porque el espectro de una matriz son el conjunto de los valores propios de ella. ¿Cuáles son los pasos generales de este algoritmo? Pues el primer paso es
buscar datos similares. Aquí se crea un grafo de similitud, se calcula la matriz adyacente y luego se calcula la matriz laplaciana. De la matriz laplaciana encontramos los valores y vectores propios que nos ayudan a agrupar los datos. Esta transformación de valores propios del espacio del conjunto de datos originales hacia el espacio espectral es crucial para este punto. Y más porque la complejidad de esta transformación es polinomial, es n al cubo. Y finalmente tenemos la agrupación. Muchos autores indican que se puede hacer la agrupación mediante la técnica de K-medias, por ejemplo, pero en este trabajo nos enfocamos en el corte normalizado del grafo. Disculpen. Como pueden ver en esta figura, tenemos la imagen segmentada de un huracán. Es importante notar que los datos se agrupan si son similares entre sí. Ok, aquí está la representación de lo que acabo de decir. Tenemos los datos, se crean un grafo a partir de ciertas similitudes entre ellas. Se transforman al espacio espectral de los datos y en este caso los autores utilizaron K-medios para la clasificación de los datos. Ahora se preguntarán, ¿por qué no utilizamos, por ejemplo, los K-medios directamente? Bueno, el K-medio sufre porque no tiene en cuenta la similitud entre los datos entre sí. Simplemente calcula la distancia desde el centro hacia los puntos. Porque su algoritmo es ese. Crea un punto en el espacio de forma aleatoria, luego calcula la distancia de los puntos hacia el centro y ajusta ese centro y vuelve a iterar hasta que hay una convergencia. Ok, ¿y por qué es importante este algoritmo para la segmentación de imágenes? Al momento de hacer la agrupación de los datos, se toma en cuenta simplemente los dos primeros vectores propios de la matriz. Sin embargo, hablando de imágenes, si consideramos la imagen A, que es la imagen original, podemos ver que utilizando otros vectores propios de la misma imagen, se puede segmentar ciertos objetos, ciertas partes de la misma imagen. Eso es lo más interesante de este algoritmo. Ahora, existe una contraparte hablando acerca del marco de la computación cuántica para el agrupamiento espectral de datos. El trabajo más importante lo hizo Kerenidis y Landman y lo publicaron este año. ¿Y por qué es tan importante? Pues reduce la complejidad computacional de todo el algoritmo de ser polinomial a ser casi lineal. Eso nos ayuda mucho al momento de agrupar datos de gran tamaño, ¿no? Finalmente, eso es el objetivo de este trabajo, es aplicarlo para la segmentación de imágenes, ya que las imágenes tienen millones de píxeles hoy en día. Entonces, una reducción en la complejidad computacional no solo reduciría el tiempo de análisis, sino también la memoria en sí, como les voy a explicar más adelante. Ok, ¿cuál es la estructura de este algoritmo? Bueno, es un poco diferente, pero tiene la misma idea. Tenemos un grafo, se calcula la matriz adyacente, luego se calcula la matriz de incidencia,
finalmente se calcula la matriz laplaciana. Hay que tomar en cuenta que se utilizan las partes normalizadas. Bueno, aquí se puede ver un poco más de la estructura cuántica y de las subrutinas cuánticas que utiliza este algoritmo. Al principio tenemos un acceso de la memoria de acceso aleatorio para tener acceso a la matriz de los datos. Luego se tienen otros algoritmos, subrutinas cuánticas, para tener acceso a los arcos o a los aristas del grafo. Luego, con una estimación controlada y amplificación de amplitud, se tiene el acceso a la matriz incidencia normalizada. Y finalmente, después de hacer estos últimos 4 subrutinas, se tiene acceso a la matriz normalizada laplaciana en forma de sus eigenvectores y eigenvalores. Y ahí los autores utilizan los Q medios, que es la subrutina cuántica para K medios. ¿Cuál es la motivación? Pues hoy en día hay un incremento de datos utilizados, hay una reducción de la complejidad computacional y lo más importante, y especialmente esto es para el aprendizaje automático, es la reducción exponencial para la representación de los datos, es decir, la memoria. Bueno, muchas gracias. Si tienen preguntas o comentarios, me los pueden hacer o lo pueden hacer, me pueden mandar un mail. Hay de hecho en el chat, pero antes de pasar a preguntas y respuestas, gracias José Ignacio, una plática muy interesante, muy agradecido. Y ahora deje que le haga, tiene varias preguntas. Una, ¿se puede escalar la técnica a imágenes en color? Sí, así es, sí Rodolfo se puede. Bonilla. Sí se puede escalar la imagen de color. Ahora mismo lo estamos haciendo solo en blanco y negro, pero utilizando distintas medidas de similitud, se puede utilizar imágenes a color. Muy bien. Gracias. Miguel Nava pregunta, ¿es más eficiente que las técnicas actuales con computación clásica? En una computadora cuántica sí sería mucho más eficiente. El problema de la simulación de estos algoritmos es que necesitamos matrices con, por ejemplo, entradas exponenciales, ¿no? Para simular la superposición o el entrelazamiento de datos. Entonces, en una computadora cuántica sí habría una reducción de la complejidad. Ok, muy bien. Y por último pregunta Valentín, ¿qué algoritmo de codificación de digital a cuántico estás utilizando? Bueno, aún estoy en el proceso de investigación de eso. Lo que he podido ver es, hay algunos papers, hay algunos trabajos que utilizan Qiskit para, por ejemplo, la amplificación de amplitudes. También he visto el PennyLane para codificar las amplitudes, para tener los datos de una matriz y llevarlos a una computadora cuántica, por ejemplo. Ok, muy bien. Bueno, José Ignacio, pues hemos llegado al final de la sesión. Muchas gracias de nuevo. Un placer haberte escuchado, haberte visto y seguimos en contacto. Buenas tardes. Sí. Muchas gracias, Salvador. Buenas tardes. Bye.